Hoy estamos en Café con Fincus con Carlos. Buenas tardes, Carlos, encantada. Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Tú eres abogado y hoy vienes a hablarnos de todo lo que son desperfectos constructivos a la hora de que podamos reclamar, no reclamar. ¿Cuáles son los errores más comunes que se suelen encontrar? Bueno, vamos a ver. Yo soy abogado, efectivamente, como has dicho. He llevado muchísimas responsabilidades decenales, que es como se suele conocer coloquialmente las patologías constructivas, los pleitos de patologías constructivas. Aparte, llevo mucho urbanismo, mucho tema de expropiaciones. Y la pregunta que tú me haces sobre los errores que se suelen cometer habitualmente. El principal error que suelen cometer las comunidades de propietarios es pensar que, como siempre se ha conocido por responsabilidad decenal, el plazo de 10 años, el plazo para reclamar es de 10 años. Y no, el plazo para reclamar no es de 10 años. Desde que se modificó la ley, salió la Ley de Ordenación de la Edificación, los plazos son de 1 año para reclamar aquellos pequeños desperfectos que se reclaman al constructor, como pueden ser persianas, las vitros, los rotos de las puertas, todo este tipo de cosas. Un plazo de 3 años, que es donde aparecen las principales patologías que todos reclamamos, o que se suelen reclamar, como serían humedades, los monocapas, cuando existen filtraciones en terrazas. Ese es un plazo de 3 años y ese es el importante, porque es donde normalmente se suelen producir las patologías que todas las comunidades de propietarios suelen acabar reclamando. Y luego el de 10 años, que efectivamente hay un plazo de 10 años, pero este de 10 años es para reclamar defectos estructurales, lo cual suele ser muy poco habitual o no es lo habitual. Claro. Entonces el principal error, como te he dicho antes, es dejar transcurrir los plazos, pensar que son 10 años y que ya se te haya pasado el de 3 años. Eso sería el principal error que puede cometer una comunidad de propietarios. Claro, y en el caso de que quisieran reclamar, ¿cuáles son las vías? ¿Cuáles son las alternativas que tienen? ¿Cómo tendrían que hacerlo? Bueno, la principal vía evidentemente es el pleito. Lo que pasa es que ir a un pleito, lo primero es presentar una reclamación extracontractual, sería un burofax. Yo, si tuviera que hacer una reclamación de comunidad de propietarios, lo primero que haría sería convocar una junta de propietarios. En esa junta de propietarios le daría facultades al presidente para reclamar las patologías constructivas, los defectos de la construcción y para toda la comunidad, y además incluso les daría las facultades para que reclamen los defectos que puede tener cada propietario de manera individual en su inmueble. Eso sería el primer paso. Con esa junta de propietarios ya lo que haría sería contratar una pericial por un arquitecto para saber exactamente cuáles son los daños existentes, cuál es su coste y quién es el responsable. Porque hablando de errores, otro de los errores que muchas veces cometemos es que pensamos que la responsabilidad es del promotor o es solidaria, y la responsabilidad no es solidaria. La solidaridad significa que responden todos a la vez. Y la responsabilidad no es solidaria, la responsabilidad en este caso es por estirpes. Sí que es verdad que el constructor responde de las de 1 año, el promotor responde solidariamente con todos, pero luego el arquitecto responde de unas cosas, el arquitecto técnico responde de otras cosas, pero se responde por estirpes. Entonces hay que saber muy bien a quién se le reclaman las cosas. ¿Qué es de quién? Es más, yo sí, como el siguiente paso que se suele hacer o se debe de hacer es solicitar al ayuntamiento el certificado Finobras, donde te aparezca quién ha sido el arquitecto técnico, el promotor y el constructor. Yo ese requerimiento que estamos hablando del burofax se lo haría a todos. ¿A todos? A todos los intervinientes en el proceso constructivo, para no dejarme ninguno fuera. ¿Qué se suele hacer? ¿Se suele reclamar a todos o solemos errar ahí y reclamamos a constructor o reclamamos a promotor pero no reclamamos al resto? Lo cierto es que lo que es el burofax, el primer requerimiento previo, se suele hacer únicamente al promotor. Es la práctica habitual. También es verdad que cuando ya llegas a la fase de pleito, ahí ya se suele reclamar a todos. La demanda se dirige contra todos porque no te quieres dejar a nadie fuera, y sobre todo para que, en el supuesto de que paguen los seguros, que suelen pagar los seguros, esos seguros responda a cada uno por las cantidades que le correspondan y resulte más ventajoso para todos, claro. Claro. Comentarnos un poco, porque como ya te metes en este proceso, habrá muchos administradores que no se hayan tenido que ver todavía en esta tesitura. Entonces, ¿cuáles serían lo que te cuentas dentro del administrador? ¿Cuáles son los pasos que él tiene que seguir? ¿Qué papel juega el presidente? ¿Qué papel juegan el abogado? ¿Qué papel juega en general todas las piezas de este engranaje? Bueno, tal y como te he comentado, el administrador lo primero que debe hacer es convocar la junta. En esa junta ya se le da al presidente las facultades, y una vez el administrador ya remite los burofax, porque los remitirá él, ya es buscar un abogado que le lleve el procedimiento. Y una vez cuando ese abogado, bueno, hemos hablado antes de la pericial,
con la pericial, buscar un abogado que les lleve el procedimiento y ese abogado ya será el que llevará la gestión del procedimiento, dirigiendo la demanda, ya te he dicho, seguramente contra todos los intervinientes, demandar a todo el mundo. Y el procedimiento, lo que suelen ser, son procedimientos largos, porque lo siguiente que me gustaría comentarte es que es verdad que se ha hecho el requerimiento previo, pero la gente no suele hacer caso a esos requerimientos previos. Claro. Entonces, normalmente este tipo de procedimientos, sobre todo si son de cuantías importantes, suelen acabar en pleito. Si son de cuantías pequeñas, no, pero si son de cuantías importantes, suelen acabar en pleito. Entiendo que también se alargarán mucho en el tiempo. Claro, al ser procedimientos que suelen acabar en juicios ordinarios, un juicio ordinario no solamente es que el juicio ordinario ya se dilata mucho en el tiempo, sino es que además cuando tú planteas una responsabilidad penal, la planteas normalmente como obligación de hacer. Esto es que cuando acaban la sentencia ordenan a los intervinientes, a los condenados, si te dan la razón del pleito, ordenan a los condenados que hagan obras. Entonces, si te dan la razón, presenta la demanda en ejecución y esa demanda en ejecución haces otra pericial para determinar exactamente la cantidad que te tienen que pagar. Les das un plazo para hacer las obras, como no las suelen hacer, y ya se pasa otra vez a valorar el dinero. Y otro de los errores que solemos cometer muchas veces, pensar que cuando te dan el dinero ya se ha acabado el pleito. No. Cuando te dan el dinero, las obras que efectivamente tienes que hacer, las tienes que hacer. Sí, porque después, al final de todo, al cabo de los años, cuando acaban las obras, la comunidad tiene que hacer esas obras, hay otro incidente, otro procedimiento, otro juicio, donde donde se ve si efectivamente se han hecho las obras. Claro, se revisa si se ha llevado ese pleito para esa mejora de todos esos daños. Que no se piense que si te dan 150.000 euros, esos 150.000 euros te los puedes gastar en hacer una piscina. No, esos 150.000, bueno, la cantidad que te dan, 150.000 euros, ese dinero no te lo tienes que gastar en lo que creas que te lo tienes que gastar, te lo tienes que gastar en lo cual primero hay una sentencia que te dice que hay que responder de unas cosas. Y eso es lo que debes de hacer, no después lo que creas que debes de hacer. Ostras, Carlos, pues nos has dado una cantidad de información muy valiosa que muchas veces los administradores tampoco, si no nos enfrentamos a esta situación, pues no sabemos muy bien cómo gestionarla. Así que, como resumen, yo me quedaría con lo importante que es no pasarnos de los plazos y las reclamaciones que haya que hacerlas en tiempo. Y luego el proceso, ¿no? Primero convocar una junta, luego enviar un burofax, luego periciales, corrígeme si me equivoco, y finalmente pues todo el proceso judicial que llevaría. Y importante que si finalmente ganamos este proceso, pues llevar a cabo en lo que hemos reclamado, no luego montarnos lo que queramos montarnos en la comunidad. Así que te estoy súper agradecida, Carlos, por ese tiempo que nos has dedicado y estoy segura que les has dado mucha información a los administradores. Gracias por tenerte. Muchísimas gracias por invitarme. Y nada, nos vemos en el siguiente Café con Fincus.